Nehemías capítulo 4, versículo 1. Si lo encontramos, decimos amén. Vamos a leer hasta el versículo 6. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Y el versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Incline sus rostros, oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, porque una vez más nos permites cruzar esta puerta, Dios amado, y estar en tu santo templo, Señor amado, para alabar tu nombre, para bendecirte, para entonar cánticos, pero también para ser ministrados a través de tu palabra, Dios. En este lugar, Señor, no hay algo que sea menos importante que otra cosa, pero sí reconocemos que hay algo especial en el oír tu voz. En el alabarte tú te gozas, pero en el escucharte, Señor, en nuestro corazón es el que se regocija, es el que haya refrigerio. Por eso te rogamos, Padre, que en este momento, Señor, nuestro espíritu sea quieto, Dios amado, toda distracción sea sujeta a tu cruz en el nombre de Jesús, Padre. Nos disponemos a oír tu palabra, Padre. Disponemos, Señor amado, que nuestros corazones estén atentos a tu voz, porque queremos ser bendecidos a través de ella. También te rogamos por los que están, Señor amado, a través de las redes sociales, los que están a distancia, escuchando por la radio, para que también puedan ser bendecidos por tu palabra, Dios amado. Y esta sea una noche de restauración, una noche de cambio, una noche de refrigerio. Te damos gracias por todo. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, mi hermano. Que el Señor nos bendiga, amén. Libro de Nehemías. Lo que acabamos de leer es un pequeño párrafo que de cierta forma cuenta la historia de lo que estaba pasando mientras el pueblo judío, mientras los que venían de una cautividad comenzaban a reconstruir unos muros que dice la historia, cuenta la historia, que habían sido destruidos por el imperio babilónico cuando Israel fue llevado en cautiverio. Yo acá anoté algunas referencias para que entendamos un poquito el contexto. Dice que Jerusalén fue saqueada y destruida por el imperio babilónico en manos de Nabucodonosor en el año 539 a.C. A raíz de esto, gran parte del pueblo judío es llevado en cautiverio. Y el libro de Nehemías que nosotros estamos leyendo concluye la historia cuando a los judíos exiliados se les permite el regreso a su país y se enfoca en lo que es la reconstrucción del muro de Jerusalén. Nosotros estábamos leyendo que dice que mientras ellos estaban reconstruyendo el muro de Jerusalén, hay un sujeto que se enojó y se enfureció en gran manera. Y si bien esto es una historia física, es una historia real que se avala por hechos ¿cómo se llama esto? De arqueología, ¿cierto? Por la ciencia. Hay muchas cosas, muchos aspectos de esta palabra en los que nosotros podemos entender que el enemigo, aunque era un enemigo físico, la historia nombra a un sujeto que se llamaba Sanbalat, que era un personaje que uno lo podría ver, pero los que somos hijos de Dios comprendemos que tras Sanbalat no era solamente Sanbalat, que a él se le ocurrió la idea de enojarse, de airarse y de levantarse contra el pueblo de Israel, sino que sabemos que él estaba haciendo un arma, estaba siendo utilizado por un enemigo superior, por un enemigo espiritual, que todos sabemos que es Satanás, amén. Y si podemos entender algo de esta historia,
es que cuando el pueblo quiso volver a reconstruir estos muros, el enemigo se levanta. Y eso no solamente pasaba en ese entonces y en esta historia, mis hermanos. Lo que me gustaría que podamos entender a través de esta palabra es que mientras nosotros buscamos reconstruir nuestros muros, mientras nosotros querramos levantar murallas para defender nuestra vida espiritual, la vida de nuestra familia, siempre va a haber un enemigo que se levante. Cuando tú quieras levantar murallas espirituales en tu vida, cuando tú quieras levantar fortalezas, porque en ese entonces las murallas de Jerusalén fueron construidas para proteger las fronteras de Jerusalén ante cualquier tipo de ataque de los enemigos. Jerusalén, por más que era un pueblo bastante pequeño en comparación con el resto de las naciones que estaban alrededor, Jerusalén tenía una particularidad, así como Israel hoy día tiene una particularidad. Ustedes ven que Israel constantemente está siendo atacada. Hay mucha amenaza de guerra en este tiempo. ¿Por qué? Porque es un país que está ubicado estratégicamente bien posicionado. Es un país que está geográficamente bien ubicado, que tienen reservas petrolíferas, pero además de eso, es un punto de encuentro para ir a cualquiera de las naciones que están alrededor. Es como un lugar muy céntrico. Entonces hoy día, claro, Israel lo quieren borrar del mapa, están buscando la excusa perfecta, pero desde entonces Jerusalén pasaba exactamente el mismo problema. Entonces Jerusalén tenía unas murallas que evitaban que el enemigo pudiera venir, saquearlos, quemarlos, hasta que se encontraron con el imperio babilónico, que dice que destruyó Jerusalén, se llevó cautivos a muchos de los judíos que estaban en ese lugar. Pero ahora viene Nehemías a contarnos la historia de los que ya estaban volviendo a Jerusalén, porque todos sabemos que toda prueba tiene un final, y era parte de la palabra de Dios que un día volverían al lugar de donde ellos salieron. Entonces dice que el pueblo tiene la tarea de volver a reconstruir los muros que habían sido derribados, porque los muros simbolizan fortaleza. El tener muros simboliza la protección. Y yo no sé cuántos de nosotros queremos tener protección en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros queremos tener fortaleza en nuestra vida? Hablando obviamente de nuestra vida espiritual, porque si tú tienes fortaleza espiritual, eso te va a ayudar ante los ataques del enemigo, y tu fortaleza espiritual se va a reflejar en tu vida también, tu vida secular. Cuando tú tienes fortaleza espiritual, vas a estar fuerte también en tu espíritu, en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque vas a estar seguro. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a levantar murallas en nuestras vidas. De hecho, uno de los mensajes que más el pastor predica en este lugar siempre tiene que ver con eso, con la fortaleza, con el levantar muros, con el estar pendientes de lo que es la batalla espiritual, que todos sabemos que es una batalla. El enemigo no le gusta que usted esté en la iglesia, no le gusta que usted sirva a Dios. Al enemigo no le gusta que empieces a buscar de Dios, que empieces a leer la palabra, que empieces a orar, que te ponga las pilas. A él no le gusta. Ahora, cuando hay cristianos que de repente vienen a la iglesia una vez y no vienen más, esos que se relajan, que dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero tengo una comunión bárbara con el Señor. Eso al enemigo no le mueve ni un pelo. Pero cuando tú empiezas a trabajar, empiezas a dar fruto, empiezas a levantar muralla, pasa lo que le pasó a Sanbalat, dice que se enojó. Y así mismo muchos de nosotros hoy día estamos comenzando a levantar muralla en nuestra vida. Por eso los que vienen recién llegando a la iglesia, yo les invito que esta sea la oportunidad donde empecemos a fortalecernos en el Señor y no sea solamente una visita. Qué triste cuando venimos a la iglesia solamente de visita. Nosotros venimos aquí primeramente a tener comunión con nuestros hermanos, a formar parte de un pueblo, pero también a recibir palabra de Dios y a fortalecernos para la batalla que nos espera afuera. La batalla quizás no es tan fuerte aquí adentro, pero uno sabe que cuando sales de la iglesia se pone por obra todo lo que se te predica en este lugar. Estos días aprendíamos en el estudio bíblico acerca de los predicadores. Muchas veces uno piensa de que vamos a orar, vamos a buscar de la palabra, vamos a buscar del Señor para venir a predicar. Terminamos de predicar y como que, gracias Señor, terminé la pega. Y nos ponemos a descansar porque decimos, ya el estrés pasó, ya hice lo que tenía que hacer, entregué el medio mensaje. Pero después hay uno que espera para probarte todo lo que hablaste desde acá arriba. Entonces nuestra lucha es diariamente, primeramente con Satanás, en segundo lugar con nosotros mismos. Porque hay una carne que no quiere servir a Dios. Dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces es importante, mis hermanos, que levantemos murallas. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor que se levantó un hombre llamado Nehemías, que fue autorizado y que fue respaldado por el rey de ese entonces, que era Artajerjes, para ir a Jerusalén y reconstruir esas murallas. Pero cuando empezó a construir murallas, dice que se levantó este sujeto llamado Sanbalat. Y dice, cuando nosotros levantamos, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios
de los judíos. Cuando hablamos de escarnio nos referimos a burla. Nos referimos a que era hostigoso. Miren las cosas que les decía. Se juntó, dice, con sus hermanos del ejército y los de Samaria y empezó a decirles: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Van a acabar en un día? Entonces se burlaba de ellos de forma sarcástica. Porque detrás de las burlas, de las cosas que él le estaba diciendo, también habían cosas de fondo. Cuando les decía: ¿qué hacen estos débiles judíos? Eran porque el pueblo venía recién regresando, era un remanente pequeño. No eran el pueblo que estaba en un origen antes de que Babilonia viniera a atacarlos. Era un remanente que venía de a poco, de agoteo, regresando, retornando. Entonces Sanbalat sabía que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba débil en ese momento. Y sobre todo para lo que tiene que ver con edificación, no eran grandes constructores. Entonces, ¿qué es lo que le dice el enemigo? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Le está diciendo: ¿acaso que ellos vuelvan otra vez a reconstruir y ofrecer sacrificios va a hacer que Dios descienda y que le ayude a reconstruir los muros? El que ellos ofrezcan sacrificio va a hacer que Jehová mueva su mano y que venga y mágicamente el muro se reconstruya. Dice: acabarán en un día. Él sabía que era una pega larga. Y los judíos también sabían que era una pega larga. No la iban a terminar en un día. Entonces empieza a burlarse de ellos. Porque el enemigo, si ellos tiene una herramienta para debilitarnos a los que somos hijos de Dios, es la burla. Yo no sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes se han sentido humillados de repente cuando usted quiere levantarse espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos querido ponernos las pilas? Y hay veces que caemos una y otra vez, ¿cierto? Sobre todo uno siendo joven. Yo no soy muy viejo, pero tampoco soy término medio. Pero sí en mi edad de adolescencia, sobre todo, yo luchaba una y otra vez con pecados, sobre todo los pecados típicos de la juventud. Y una y otra vez a mí las prédicas me motivaban a venir, a arrodillarme delante del Señor y decirle: Señor, esta vez sí, Padre, me arrepiento, ahora sí empiezo de nuevo. Pasaba una semana y volvía a debilitarme, volvía a caer, volvía a pecar. Entonces venía otro pastor más ungido que el anterior, volvía a predicar, me tocaba el Señor mi corazón y volvía a pactar con el Señor: Señor, ahora sí, Padre. Y una y otra vez suele pasarnos eso a los jóvenes. Sobre todo cuando tenemos a veces cargos, sobre todo los coristas. ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen cargos, que de repente uno sabe que debería tener la madurez espiritual y vencer ciertas cosas, pero luchamos contra aspectos de nuestra vida que una y otra vez nos tiran abajo. ¿Y qué es lo primero que viene cuando ya pasan 2, 3 veces que tú te caes y te quieres levantar, pero ya viene a tu mente una voz que a algunos le dicen que es la conciencia, que te dice: ¿para qué otra vez? ¿Para qué? Ya lo hiciste 3 veces, ¿quién te va a creer? Ya no tienes peso, los hermanos no te creen. Una y otra vez hiciste el compromiso de que ibas a volver a la iglesia y seguís cayéndote en lo mismo. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Gente que a veces sale de la droga, hablando de temas que son ataduras más fuertes, que salen del alcohol, que una y otra vez vienen a la iglesia, duran unos meses y se decaen porque a veces les cuesta, a veces estamos solos, caminamos solos. Y eso hace que estemos desprotegidos, a veces hace que nuestra fuerza solamente venga de nosotros, pero en nuestra familia nadie nos anima a buscar de Dios, en nuestra familia, en nuestra casa, no hay un ambiente que nos lleve a buscar de Dios. Entonces eso desemboca en que muchas veces nos debilitemos y terminemos cayendo otra vez. No sé si le ha pasado. Entonces viene esa voz que nos avergüenza y que dice: ¿para qué vas a volver a la iglesia? ¿Para qué vas a volver a intentarlo? Ya lo hiciste una y otra vez. ¿Qué es lo que pretende? No vas a predicar con ese testimonio si nadie te cree en la iglesia. Y esa voz, déjame decirte, mi hermano, esa no es la voz de Dios. Esa voz no viene del Señor. Cada vez que tú quieres levantarte y viene una voz a tu cabeza que te dice que no puedes hacerlo, que no lo vas a lograr, que no vale la pena, esa voz no viene de parte del Señor. ¿Y por qué le digo esto? Porque en esto el Señor me instaba a través de esta palabra acerca de que en esta noche tenemos que empezar, mis hermanos, a aprender a detectar a nuestro enemigo, porque dice la palabra en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo. Entonces muchas veces nosotros queremos encontrar enemigos físicos.
A veces nosotros pensamos que nuestro hermano es el que se lleva mal con nosotros, pensamos que nuestro enemigo es el que se fue de la iglesia, pensamos que nuestro enemigo son los católicos, son los mormones, son los testigos de Jehová, y nuestra lucha no es contra ellos, sino lo que está dentro de ellos. Sanbalat era un enemigo físico levantado, pero era un títere de una fuerza maligna mayor que quería levantarse contra el pueblo de Dios. Estaba siendo usado por Satanás. Si nosotros entendemos de que esa voz que viene a nuestra mente, que nos quiere avergonzar, nos viene de parte de Dios, eso nos va a ayudar a que cada vez que nos caigamos tengamos la fuerza de ir a las plantas ante Dios y decirle: Señor, levántame. Y dice la palabra del Señor que aunque 7 veces cayera el justo, Jehová lo levantará. Aunque estemos en el polvo de la tierra, como decía Job, yo sé que aunque esté en el polvo de la tierra, de ahí Jehová me puede levantar, mis hermanos. Por eso hoy día que usted esté en la casa del Señor es un impulso para que usted agarre energía, para que se ponga nuevamente la armadura y empecemos a pelear otra vez. No nos podemos dejar dominar por las voces del enemigo, ni por las influencias que vienen de afuera, sino que hoy es tiempo de levantar murallas. Sanbalat se enojó al ver que el pueblo de Dios levantaba murallas. El enemigo también se enoja cuando ve que tú empiezas a levantar murallas. Cuando ve que tú empiezas nuevamente a ir a la iglesia después de mucho tiempo, es una alerta roja para el enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes sienten que son llamados de parte de Dios. ¿Cuántos sienten que hay en su corazón un deseo, un fuego, algo que usted sabe que tiene que hacer algo para Dios? Pero muchas veces estamos quedados por esa voz que nos avergüenza. Sanbalat hizo escarnio de los judíos. Y ojo las cosas que le decía, porque no le hacía burla como una burla de un niño que molesta a su compañero de curso, sino que las burlas que le hacían eran hirientes. Les decía: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Por qué eran débiles? Van a reconstruir en un día, sabía que no lo iban a poder hacer. Otra vez van a ofrecer los sacrificios. ¿Qué hizo Dios por ellos? Hicieron los sacrificios, igual se fueron en cautiverio, igual van a tener que reconstruir los muros. Entonces se da cuenta que el enemigo, dentro de sus críticas, dentro de su burla, siempre tiene algo de verdad. Cuando el enemigo quiere avergonzarte, siempre va a usar en parte algo de verdad. Cada vez que quiere humillarte, cada vez que ves que te quieres levantar, va a buscar pisotearte, pero no con puras mentiras. Lo mismo que pasó con Eva. Dice que cuando se le aparece la serpiente a Eva, no le mintió, sino que le dijo la verdad un poco como tergiversada. ¿De cierto que Dios te dijo que morirás? No, no es así. Entonces el enemigo busca diluirte la verdad con mentira, busca manipularte la verdad, busca tratar de que tú te desorientes de lo que Dios te dijo. Entonces el enemigo te avergüenza, sí, a veces te quiere decir algo de verdad, sí, pero ignora la verdad mayor. Y es que Jehová está con nosotros y que cuando queremos cambiar no somos nosotros, sino que es Él, es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y he trabajado más que los apóstoles, pero dice: pero no yo, sino el Espíritu Santo que mora en mí. Entonces cuando tú quieres cambiar, a lo mejor el enemigo te va a decir: no, ¿para qué no lo hagas? No tienes la fuerza. Entonces tú tienes que decirle: no, porque yo sé que yo no estoy solo, yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, yo sé quién me llamó, yo sé que aquel que me llamó va a terminar la obra que hizo en mí, y yo sé que Dios me llamó para grandes cosas. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, mis hermanos, si estamos en este lugar, tenemos que tomar fuerza y tenemos que empezar a levantar murallas. El enemigo dice que se levantó y se burlaba de ellos. Después dice que se juntó con otra persona, dice en el versículo 3, y estaba junto a él Tobías. Porque cuando se levanta el enemigo, por lo general no se levanta solo. Las personas que tienen el espíritu de Sanbalat nunca andan solas. Si podemos ver el contexto de todo y poder identificar el espíritu que estaba gobernando a Sanbalat, podemos decir que es un espíritu de burla, es un espíritu de enojo, es un espíritu agresivo, es un espíritu sarcástico y es un espíritu de menosprecio. Entonces se da cuenta, mi hermano, que hay ciertas cosas que a veces nos atacan, que a veces pensamos que son nuestros hermanos y no son ellos. Nosotros como iglesia sabemos que estuvimos pasando por un tiempo difícil. ¿No es así? Y el Señor me ministraba mi vida porque también es necesario que usted sepa esto. Y a veces uno quiere tomar venganza, a veces uno quiere juzgar y decir: no, es la persona.
Y yo leyendo esta palabra me di cuenta de que hay muchos aspectos en los cuales hay un espíritu de trasfondo que está tomando dominio del pueblo cristiano de hoy. Hay un espíritu que es el espíritu de Sanbalat, que está tomando dominio de la iglesia, que está tomando dominio de nuestros hermanos cuando estamos débiles. No sé si usted se ha dado cuenta, pero muchas veces hermanos nuestros a veces nos terminan menospreciando, a veces terminan siendo agresivos cuando no se hacen las cosas como ellos quieren, a veces terminan siendo burlescos cuando a lo mejor ven a alguien que está siendo usado por Dios y no tiene la experiencia que ellos creen que se necesita. Entonces hay un espíritu que está moviéndose en medio de la iglesia y nosotros hemos tomado como si el enemigo fuera nuestro hermano. Y la Biblia me dice que Nehemías tomó medidas para poder combatir este ataque de Sanbalat. En el versículo 4 en adelante vemos lo que dice Nehemías. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Cuando habla del baldón se refiere a la burla. Y vuelve la burla de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Después dice: no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces Nehemías, al ver que Sanbalat estaba haciendo esto con el pueblo de Dios, dice que fue delante de Dios. Las palabras que él tenía, las fuerzas que él tenía que le quedaban quizás de reconstruir el muro, él no las agotó yendo contra su enemigo. Él no las agotó tomando un ejército y yendo físicamente a pelear con ellos. Dice que fueron a las plantas del Señor. Y empieza a hablar con Dios y le dice: Dios nuestro, somos objeto de tu menosprecio. Porque hay algo que tiene Sanbalat y es que te menosprecia. Cree que no tienes lo necesario, que no te puedes levantar. Cree que ya no te puede, ya Dios no te puede usar, ya agotaste todas las cartas. Ya la sangre de Cristo no te puede lavar más. A veces nosotros hablamos si la salvación se pierde y no se pierde, que la Biblia dice: y no sea borrado tu nombre del libro de la vida, como si Dios estuviera borrando, escribiendo, y algunos tienen un hoyo ahí en el libro de la vida. Pero la misericordia de Dios es tan grande que no sé cómo lo hace, pero cuando uno se arrepiente de corazón, Dios te perdona. Y cuando uno se levanta de corazón, cuando uno cae, pero así como David se reconoce delante de Dios, Él te levanta. Pero el enemigo te menosprecia. Y cuando tú estás debilitado físicamente, espiritualmente, esas burlas, ese menosprecio terminan haciendo efecto en nosotros, mi hermano. Pero que el Señor nos ayude, primeramente, a no prestar atención a ese espíritu, y en segundo lugar, a no ser usados por ese espíritu. Dios nos libre de nosotros ser herramientas para poder terminar desenfocando a alguien o para terminar derribando a uno de nuestros hermanos. ¿Cuántos se gozan cuando Dios usa a alguien? Cuando Dios levanta a tu hermanito. Por ejemplo, los chiquillos hoy día que estaban en la música, ¿cuántos se gozan de ver a nuestros hermanos ahí? ¿Cierto? Pero qué triste sería si viene alguien quizás que ha estudiado en conservatorio, que sabe de batería y de repente está mirando los caritos y le dice: ese redoble lo hizo mal, va a contratiempo, le pegó al platillo y no le pegó al bombo, las chiquillas de la mandolina no tocan bien, no, esa nota le pifiaron. Si tú sientes que hay algo que está tomando dominio de tu vida, que ya no empiezas a disfrutar los servicios, no empiezas a disfrutar el culto, ya no disfrutas la palabra, no recibes las alabanzas con el mismo gozo que antes, si ya las oraciones te suenan vacías, si ya no sientes el Espíritu de Dios, significa que te estás debilitando, significa que tus murallas están casi deshechas o a medio terminar. El enemigo está haciendo algo en tu vida, mi hermano. De otra forma, nuestra postura sería otra. De otra forma, nuestra alabanza sería distinta. Uno de acá arriba se da cuenta cuando hay alguien que tiene su muralla terminadita, cuando hay gente que tiene su muralla destrozadas, cuando hay gente que tiene fortaleza, pero también se da cuenta cuando hay gente que hace rato que está siendo abandonada, que hace rato que está ahí. Porque se nota en la alabanza, mis hermanos. Se nota en la forma de adorar, se nota en la forma que le expresamos los cánticos al Señor. Mi hermano Luis era repetitivo: mi hermano, el culto no lo hace el corista, el culto no lo hago yo, el culto lo hace usted. Pero a veces, una y otra vez tenemos que estarlo diciendo, y aún así el ambiente tenso, aún así, y sabemos que es una lucha espiritual, mis hermanos, pero Él prometió estar en medio de la alabanza de su pueblo. Si tu alabanza es sincera, mi alabanza es sincera, acá no deberían haber cadenas, no deberían haber ataduras.
El Espíritu de Dios debería moverse sin que nosotros hagamos nada, solamente por la gratitud. Pero cuando vemos el tipo de ambiente que hay, significa que aquí hay gente que está dejando su muralla descuidada, que está recibiendo ataques del enemigo y no se ha dado cuenta, y lo peor, no quiere darse cuenta. Y yo no sé si el Señor te está hablando, mi hermano, pero si hoy día tú sientes que estás así, es momento de que empecemos a levantar murallas. Primeramente, reconociendo que Dios es el único que nos puede sacar adelante, así como lo hizo Nehemías. Porque el enemigo vino con agresividad, vino con burla, con menosprecio, vino a sembrar la duda también. Pero Nehemías dice que fue a las plantas del Señor y dejó al juez justo que él fuera el que tomara las cartas en el asunto. El enemigo quiere, a través de todos estos ataques, hacernos dudar de nuestro Dios, hacernos dudar del llamado que Él puso en nuestros corazones, hacernos dudar del destino al cual nos dirigimos. ¿Acaso van a terminar en un día? Les decía. ¿Qué van a hacer estos débiles judíos? Otra vez los sacrificios. Los quería hacer dudar. Les trataba de hacer recordar que en un momento fueron cautivos con todo y Dios. Eso no impidió que se los llevaran en cautiverio. Ahí nos damos cuenta que aunque seamos hijos de Dios, somos atacados igual, ¿o no? Si no fuéramos atacados, no necesitaríamos muralla. Si Israel no hubiera tenido necesidad de ejército, no hubiera construido muralla, pero aún así tuvieron que ser veedores, tuvieron que tomar medidas porque habían enemigos. Entonces, que tú seas pueblo de Dios, que seas un hijo de Dios, no significa que no vas a ser atacado, no significa que no vas a ser menospreciado, que no van a ser agresivos contigo, sino muchas veces es todo lo contrario. Los que son hijos de Dios son los que van a ser más atacados. Los que somos hijos de Dios somos los que muchas veces van a despreciar dentro de nuestro trabajo, en el colegio, en la casa, nuestra familia. Y es parte de la palabra, tiene que ser así. También de otra forma, ¿cómo pondríamos por obra nuestra fe? ¿Cómo estaríamos firmes? ¿Cómo podríamos decir que somos verdaderos cristianos si no pagamos un precio? Pero nosotros tenemos una fortaleza que la gente de afuera no tiene. Que nosotros tenemos a alguien que dice que está alrededor de nosotros. Dice Él es escudo alrededor de mí. Los escudos de esa época era algo que uno se usaba al frente, pero dice la palabra que Él es escudo alrededor de nosotros. O sea, si el enemigo quiere venir por atrás, Él nos protege la espalda. Si quiere venir por al frente, Él está al frente. Quiere venir por arriba y Él nos protege por arriba, porque Él es nuestro Dios. Pero siempre y cuando tengamos las murallas bien puestas y no prestemos oído a lo que el enemigo quiere venir a decirnos. Si hay alguien que está dudando de que Dios ya no puede hacerlo, tienes que derribar ese ataque del enemigo, tienes que derribar esa saeta. No permitas que pongan esos pensamientos en tu mente, mi hermano. El espíritu de Sanbalat. Cuando hay alguien que tiene este espíritu, siempre van a andar en conjunto con otros. Dice que se juntó con Tobías y también con los de Samaria. Usted se va a dar cuenta dentro de la iglesia, cuando hay alguien que tiene un espíritu de que anda criticando, nunca está solo, siempre busca un yunta. Por eso usted va a ver los memes, ¿cierto? Que dice la viejita, la que son copuchentas y siempre andan de a tres. Usted la va a ver, van juntas al baño, se sientan juntas, hacen su grupito. El espíritu de Sanbalat es así, alimenta su ego entre ellos. Entonces ellos pueden arreglar el mundo, arreglan la iglesia, arreglan todo. Y muchas veces, cuando estamos decaídos, cuando espiritualmente no estamos fuertes, nos siembran eso que terminan dejando la duda en nosotros. Muchas veces yo me sentí tan mal para venir a este lugar, para tocar la alabanza. No tenía las fuerzas, no tenía el carácter, no tenía... Yo decía que era mi conciencia. Hoy día puedo entender que la palabra me dice, no, es un espíritu que siembra en ti algo, que echa raíces en tu corazón, te hace creer que no puedes, que no eres capaz, te hace crecer de que ya no es necesario, porque eso es lo que busca el enemigo. Pero cuando entendí que era un ataque satánico y entendí que yo podía ir delante de los pies de Dios y decirle, Señor, saca esto de mi corazón, ese día me hice libre. Ese día me di cuenta de que yo no estaba solo y que quizás el diablo me acusaba, porque el diablo acusa. El diablo es sapo. Cuando tú fallas, él va delante de Dios y te sapea. Y después va delante tuyo y te lo saca en cara. Y eso te avergüenza.
Pero cuando tú sabes que no estás solo y cuando Él te quiere acusar con verdad, tú tienes una verdad mayor. Tú le dices, Satanás, sabes que todo lo que tú dices es cierto, pero yo tengo uno que me puede levantar. En mi corazón yo alabo, sirvo a Dios de todo mi corazón. Y sea lo que sea, yo sé que Él tiene el poder para levantarme. La gracia de Dios es tan grande, mis hermanos, que nos alcanza incluso sin merecerla, aunque huyamos de la gracia. Muchos de nosotros ni siquiera queríamos estar acá, pero hoy día estamos aquí. Estamos con ternito, estamos bien vestidos, alabando al Señor. Y eso es porque Él nos llamó. Dice, no me escogiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Entonces hoy día vamos a echar fuera el espíritu de Sanbalat. Y si hay alguien que tiene esa raíz en el corazón, mi hermano, no escuche la voz de Satanás que te dice que no puedes, que no hay solución, de que ya las cosas están así. Siempre que queramos que en nuestro corazón esté el deseo de agradar a Dios, vamos a recibir las fuerzas del cielo para vencer esos ataques. Una de las cosas que me sorprendió de Sanbalat, como les decía, acerca de la mentira, que a veces viene el enemigo y te diluye la verdad. Te trata de confundir. Dice que fue delante de los judíos. Esto lo encontramos desde el capítulo 6 en adelante. No lo voy a leer, lo voy a tratar de parafrasearlo para que entendamos. Dice que Sanbalat, al ver que el pueblo empezó a construir el muro, iba delante de ellos. Y a pesar de que el pueblo estaba asustado, porque dice que estaban asustados al punto de que la gente que estaba, el remanente que tenía la intención de construir, estaban divididos en dos. Habían una mitad que estaba con armas esperando el ataque del enemigo y había otra mitad que trabajaba. Aún así, los que trabajaban, dice que con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada, porque sabían que en cualquier momento podía venir un ataque. Pero yo me llevé una sorpresa al leer del capítulo 6 en adelante, y es que el enemigo en ningún momento los ataca. Era solamente bla bla, era solamente comentario. Es como el perro que dice que el perro que ladra no muerde. ¿Le ha pasado que pasa por afuera de una casa? Y sobre todo yo tengo en mi casa un chihuahua. No intimida a nadie el perro. Y tengo los vecinos que pasan por al frente de la casa y el perro... Usted le abre la puerta como, anda a atacarlo, y el perro lo queda bien. Porque de dentro de la reja cualquiera es agresivo. Dentro de la reja el perro se cree Rottweiler. Dentro de la reja el perro ladra como si fuera... Y es tan tierno, va a venir un ladrón, en vez de espantarlo se lo terminan robando al perro. El enemigo de la misma forma dice que los amenazaba, los amedrentaba, se burlaba de ellos. Al punto de que el pueblo de Israel agarró armas y estaba preparado para en cualquier instancia se podía armar una batalla. Pero el enemigo jamás los atacó de frente. El enemigo nunca fue a derramar sangre, nunca fue a enfrentarles cara ni a darles batalla. Y uno dice, ¿por qué? En el capítulo 6 dice que el enemigo se presentó delante de ellos y le decía, ¿acaso Nehemías tú quieres levantar el muro para que la gente empiece a decir que tú eres el rey? Tú estás levantando el muro por tu ego, para que la gente te vea arriba y que digan, este es el nuevo rey de Jerusalén. Eso es lo que el enemigo decía. Pero si vemos en el comienzo del libro, dice que Nehemías no le dieron las ganas de construir el muro y él se largó por las suyas. Dice que el rey vio en Nehemías que él estaba triste. Y Nehemías le dijo, mi pueblo está volviendo, pero sus muros están destrozados, las puertas han sido quemadas. Y yo veo este panorama y es triste para mí. Y dice que el rey, siendo un rey pagano, envió a Nehemías con todos los recursos necesarios para volver a construir los muros de Jerusalén. Entonces, ¿por qué el enemigo no atacó a Nehemías? ¿Por qué no atacó a ese grupo pequeño? Sanbalat tenía un ejército, tenía a los de Samaria de aliados, tenía a los de Persia de aliados, pero no los atacó. ¿Por qué? Y es que había un rey que había mandado a Nehemías. Entonces eso hacía de que Nehemías no esté solo, sino que estuviera respaldado. En el momento que Sanbalat se levantara en armas, sabía que el ejército de Artajerjes podía acabar con ellos. Entonces, mi hermano, ¿usted se ha dado cuenta que muchas veces los ataques que te llegan a ti son comentarios? Siempre por la espalda, no es que el hermanito me dijeron que tú esto. No, ¿sabés lo que andan diciendo de ti? No, ¿sabés lo que dicen allá? Están diciendo, no, que el pastor esto. No, que el hermanito acá. No, ¿te dijeron lo que el tecladista?
¿Te dijeron lo del baterista? Y siempre comentarios por la espalda, ¿se ha fijado? El enemigo actúa así, siempre por la espalda. Pero ¿por qué no viene la persona de frente a decirte las cosas? ¿Por qué siempre por la espalda? ¿Se da cuenta que busca avergonzarte pero no da la cara? Entonces Sanbalat actúa de esta forma. Sanbalat amenaza, avergüenza, amedrenta, es violento, burla, menosprecia, pero no te ataca porque sabe que hay uno que te respalda. Nehemías tenía su grupito pequeño de judíos, pero no podían hacer nada del enemigo porque él no estaba solo. Eran ellos, pero había un rey que con su imperio los había mandado a reconstruir los muros. Entonces, mi hermano, cuando el enemigo quiera atacarte, tú te vas a dar cuenta que siempre lo va a hacer por la espalda, pero no va a poder llegar a ti porque tú tienes a alguien que te está apoyando, que te está respaldando. Tú no estás solo en esta batalla. Y en el momento que lo entiendas, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor para siempre. En ese momento nos vamos a poner de pie y vamos a entender que esta lucha no es contra mi hermano, no es contra el que me critica. Esta lucha es con lo que hay de fondo. Y el que me llamó, el que está conmigo, es más poderoso que todos los que vengan contra mí. Ese es el Señor, ese es el que te llamó. Quizás yo te puedo convencer, te puedo decir cosas, pero cuando tú sabes que tienes al Señor de tu lado, mi hermano, es como aquel chihuahua que está atrás de la reja. Tú sabes que el enemigo te puede ladrar y todo, pero en el momento que le abran la puerta, hay uno que te defiende. Y así como lo hizo con Job, dice que Satanás llega delante de Dios y Dios le permite que toque todo lo que tiene. Dios le permitió. Pero podemos ver al final del libro cómo Job retiene su integridad y cómo con mayor razón aún Dios decía: este es mi siervo Job. Job aprendió a gozarse en Dios a pesar de que le quitaron todo, a pesar de que quedó sin hijo, quedó sin ganado. De un día a otro terminó siendo pobre, enfermo, terminó solo, se fue su esposa, murieron sus hijos. Creo que ninguno de nosotros llegaríamos a esa instancia, mi hermano. Y si alguno está pasando por algo parecido, no creo que pasemos por algo parecido. Pero en esa instancia Job supo aferrarse de Dios. Supo que lo que a él lo hacía rico no valía nada en comparación a tenerlo a él. Supo que el amor de sus hijos no valía nada en comparación con el amor que Dios tenía para su vida. Supo que el tener una reputación no valía de nada más que ser llamado hijo de Dios. Y decía: Jehová me dio, Jehová me quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Nada de lo que el enemigo haga va a hacer que yo cambie mi integridad. Nada de lo que el enemigo mueva, ninguna pieza, ninguna crítica, ninguna escasez, nada que él me pueda traer va a hacer que yo me aparte del amor de Dios. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Cierto? Lo alto, lo profundo, lo bajo. Ninguna cosa, ni lo que fue, ni lo que va a venir, nada me podrá separar del amor de Cristo. Y yo no sé cuántos pueden decir amén en esta tarde y se aferran a Él de todo su corazón. Entonces vemos a Nehemías que recibía estos ataques, nunca directos, siempre por detrás, siempre de forma de comentarios. Pero aún a pesar de que eran comentarios, Nehemías no solamente se quedaba ahí. Dice que él empieza a ordenar, a organizar el pueblo. Entonces ahí coloca a algunos que trabajen, otros que hagan guardia nocturna, otros que apoyen mientras algunos trabajaban. Pero todos tenían de cierta forma una espada, una lanza, algo en la mano. Todos estaban atentos. Nehemías sabía en qué confiaba, pero por si las dudas, tomaron medidas. En un momento el pueblo se debilitó, porque no solamente era la pega de levantar los muros, primero tenían que limpiar lo que había quedado de los muros antiguos. Y los que le ha tocado de repente renovar sus casas, los que le toca a veces hacer reformas, ¿cierto? Poner un baño, agrandar. A veces uno ve un muro y dice: no, acá voy a agrandar la cocina, tiro este muro, tiro este de acá y listo. Estoy listo en 2 días. Y de repente botan el muro y no saben de dónde sale tanta piedra, tanto escombro, ¿cierto? ¿De dónde sale tanto cachureo? Y uno ahí se da cuenta.
muchas veces no es solamente necesario levantar el muro, también es necesario limpiar lo que quedó del muro anterior. Mi hermano, muchas veces no es solamente necesario que hoy día te fortalezcas. No es necesario solamente que hoy empieces a levantar tus muros, sino que empieces a limpiar lo que quedó del anterior. A limpiarte de todos esos pensamientos que no te dejaban avanzar. Todo lo que no deja que hoy día puedas construir el muro. Porque esos son los escombros. Un escombro en su tiempo fue muro. Así como quizás en tu tiempo tú tuviste un lindo testimonio y hoy día la gente te ve y dice, este no es ni la sombra de lo que era antes. Este ya no predica como antes. Este tenía pinta para bueno. Y el enemigo te avergüenza, ¿cierto? No, este tiraba para pastor, este tiraba para maestro. El hermano Eduardo, una pargata al lado de este. Pero en algún momento algo le pasó. Y esas cosas vienen a tus oídos porque el enemigo se encarga de que lleguen a tus oídos. Y lo peor de todo es que a veces los hermanos se dejan usar y ellos mismos terminan siendo el canal para que tú recibas esos ataques del enemigo. Entonces, si aprendemos a limpiar nuestro muro, aprendemos a sacar lo que quedó de lo anterior y a entender de lo que era antes no me sirve para el día de hoy. Así como dice la palabra que el maná caía para el pueblo de Israel, pero ellos no podían guardar de un día para otro. Todos los días tenían que salir, tomarse la pega de recoger el maná, porque el maná de un día a otro se pudría. Tu testimonio de ayer no te sirve para hoy, mi hermano. Que Dios te haya usado ayer, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, no te sirve para hoy día. Todos los días tú tienes que procurar volver a construir tu muro. Tienes que preocuparte de tu testimonio. Si fuiste usado por Dios, con mayor razón, mis hermanos, no puedes permitir que el enemigo venga con ataques espirituales, porque a veces son ciertos, como les dije. A veces viene con la verdad. Es nuestra responsabilidad reparar aquello que se rompió, limpiar lo que quedó del muro antiguo. Pero déjame decirte, mi hermano, es posible. No creas que no puedes repararlo. No creas que no puedes avanzar. No creas que estás derrotado. No creas que Dios ya no puede usarte más. Si tú te dispones en la mano del Señor, Él puede hacer algo tremendo y mucho más grande de lo que era anteriormente. Cuando se levantó el segundo templo de Jerusalén, dice que los ancianos, los que vieron el primer templo, decían, este templo no es nada. El anterior templo estaba hecho de oro, era una cuestión perfecta. Y miren ahora lo que están haciendo, es una choza. Pero viene la voz de Dios que dice, mi gloria postrera va a ser mayor que la primera, porque conocía el corazón con el que estaban construyendo ese templo. Asimismo, mi hermano, si tú ahora te dispones a construir tus muros, a no dejarte influenciar por el enemigo, Dios va a hacer cosas más grandes de las que tú te imaginas o las que creíste que Dios hizo contigo en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esta palabra, mis hermanos? Pero al ver que era tanta la pega, al ver que era tanto el trabajo de sacar el escombro, dice que Nehemías se dirige al pueblo y empieza a animarlo. En el capítulo 4, versículo 14, Nehemías les dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, se da cuenta, el enemigo te quiere desentonar, te quiere desenfocar para que tú no lo entiendas, dice. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Las críticas, el menosprecio, la vergüenza, lo que el enemigo quiere ponerte, es para que te desenfoques. Lo que el enemigo quiere sembrar en tu corazón, esa duda de que ya no se puede hacer más, de que ya no hay forma en que venzas ese hábito, de que ese pecado ya te ganó, de que es mejor continuar con tu vida, de que las cosas son mejores así. Lo que intentan hacerte es desenfocarte de esa visión, de ese plan, de eso que ya tienes que haber terminado. El enemigo quiere que no termines la obra, que la dejes hasta ahí. Por eso es importante los buenos líderes. Nehemías dice que se levantó al ver el semblante del pueblo. Él se levantó y empezó a animar al pueblo.
Los hermanos que son líderes de este lugar en nuestro trabajo, el animar a nuestros hermanos, no solamente dejarlos en oración, sino levantarlo y decirle: hermano mío, avancemos, hermano mío, no te desanimes, hermano mío, esto todavía tiene solución, podemos seguir adelante, no te canses de orar, no te canses de trabajar. Y los que van a ser líderes de aquí en adelante también tienen que aprender esto. No todo es oración, no todo es la palmadita en el hombro y mi hermano, que el Señor te bendiga. Esa palabra de aliento es necesaria. Esa palabra de fortaleza quizás va a ser lo que le levante. Dice que Nehemías se levanta, anima al pueblo, y ahí todos se vuelven al muro, cada uno a su tarea, porque ya habían abandonado su tarea. Ya se habían cansado, se habían desanimado. Todo eso lo logró el enemigo solamente con amenazas, solamente con críticas, solamente con burlas, sin ningún ataque directo. Hermano mío, ¿qué es lo que hoy día te está deteniendo en el camino? ¿Qué es lo que hace que tú no puedas avanzar? ¿Qué es lo que ha hecho que te sueltes de la mano del Señor a tal punto de que dejaste de predicar? A tal punto que dejaste de hacer lo que hacías. A tal punto que dejaste de gozarte en los cultos. A tal punto que dejaste de preocuparte por llegar temprano a la iglesia. A tal punto que dejaste de orar por tus hermanos, de compartir con ellos. ¿Qué fue lo que te detuvo? ¿Las críticas dijeron algo de ti? ¿Algo te desanimó? ¿Te decepcionaste de alguien? Porque si es así, hay uno que no nos decepciona a ninguno de nosotros. Yo soy de carne y hueso, el pastor es de carne y hueso, pero el que está arriba, Él fue el que nos llamó. Y si nos llamó, Él no tuvo dudas en llamarnos. Él te llamó sabiendo que quizás le ibas a fallar, pero aún así te llamó creyendo de que tu pasión va a ser tan fuerte, de que te vas a poder levantar, sacudirte el polvo y seguir caminando. Y hoy día nos vuelve a dar una nueva oportunidad, mis hermanos. Es tiempo de que nos levantemos, es tiempo de que volvamos al muro, es tiempo de volver a reconstruir, es tiempo de volver a armar las murallas. Dice que la muralla fue terminada hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y con esto ya vamos a ir finalizando. Dice que Nehemías no fue delante de Sanbalat a echarle pelea, sino que oró al Señor y le dice: Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio. Vuélvele su burla sobre ellos, entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. Ora al Señor. Y dice la palabra que Dios no le responde eliminando a los enemigos ni los saca de en medio. La respuesta de Dios vino, pero ¿sabe cómo? Dice el versículo 6: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios le pidió por sus enemigos y Dios respondió fortaleciendo al pueblo. Cuando sabemos que estamos siendo víctimas de ataques espirituales, cuando tú tienes una persona que quizás te está dañando emocionalmente, físicamente, cuando tienes a alguien que quizás está haciendo que tú te debilites en tu corazón, en tu espíritu, que haga que ya no quieras ir a la iglesia, que ya no tengas ganas de seguir avanzando, y tú oras al Señor, el Señor no actúa sacándote a esa persona del lado. Es como lo que dice Pablo en un momento, que Dios le dice: bástate mi gracia, ¿cierto? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no te quita a los enemigos, te fortalece a ti. Dios le pidió por los enemigos, pero Dios no se preocupó de los enemigos, se preocupó del pueblo. Porque más que eliminar los enemigos, era más prioritario que el pueblo se fortalezca. Si el enemigo se iba, el día de mañana se iba a levantar otro enemigo. Pero si alguien recibe la fuerza de parte de Dios, hermano, lucha contra el enemigo hoy, lucha contra otro mañana, porque sabemos quién es nuestra fortaleza y de Él viene. Él es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Y finalizando ya, por lo menos lo que era esta parte de la historia de Nehemías, en el versículo 6, capítulo 15, empieza a narrar ya lo que es la victoria de lo que era la reconstrucción de este muro. Y dice que Dios le dio la victoria a través de 3 formas, mis hermanos. Primero, fortalece el espíritu del pueblo. Dios fortaleció al pueblo, como lo que dijimos recién. También alcanzaron la victoria terminando de levantar los muros. Dice que terminaron los muros en 52 días. Como dice mi mamá, ahí los tenés.
los débiles, los que no podían, los que el enemigo amenazaba, los que andaban burlándose de ellos. Estos van a levantar los muros, estos débiles judíos. Terminaron el muro en 52 días, mis hermanos, porque Dios estaba con ellos. Y en tercer lugar dice que le dio la victoria, avergonzando y humillando a su enemigo. Entonces, mis hermanos, si el enemigo te quiere avergonzar, tarde o temprano, él va a salir avergonzado. Porque en este lugar hay gente que se va a poner las pilas. En este lugar hay gente que va a levantar muros desde hoy, ¿o no? ¿Cuántos en este lugar van a decirle, Señor, yo quiero comenzar a levantar los muros, pero no, yo solo, no porque yo quiero, sino porque sé que tú me mandaste? Cuando el enemigo me amenace, yo sé que no va a poder llegar a mí porque tú me mandaste. Para llegar a mí tiene que llegar a ti primero. Y tú eres el que me defiende, tú eres mi abogado, tú eres mi poderoso gigante. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Dios es maravilloso. Hasta el día de hoy, déjame decirte que Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Tú eres pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Sin merecerlo, sin reunir los requisitos. Aún teniendo pecado, teniendo falla, luchando una y otra vez, haciendo las cosas mal y sabiendo que las hacemos mal, pero aún así Él nos escogió. Aún así Él nos llamó, aún así Él nos perdonó, aún así Él nos empuja, aún así Él nos permite seguir adelante. Él renueva su misericordia, ese es nuestro Dios. Y así como Artajerjes mandó a Nehemías, le proveyó de todo lo necesario para esa construcción. Déjame decirte que Dios también te va a dar la fortaleza y todo lo necesario para que puedas levantar esos muros que un día dejaste tirados. Para que puedas reconstruir aquello que dejaste a un lado. Para que vuelvas a empezar, mis hermanos. Es importante volver a empezar. Yo siempre digo eso. Hoy es un buen día para volver a empezar. Cuando hago la radio en el despertador, siempre digo lo mismo. Digo, hoy es un buen día para empezar de cero. Mientras su misericordia y su gracia no se acabe, mi hermano, yo sé que Dios está ahí. Yo sé que Dios te perdona y no sé cuántos pueden decir amén y lo saben. Dios te perdona. Si hoy día te levantaste, tuviste aliento de vida, si Él no te aplastó como una cucaracha es porque sigue pensando que valen la pena. Él sigue pensando que sus propósitos están ahí esperando que lo alcances. Y Él te envía, Él te da los recursos, Él te fortalece. Ese es nuestro Dios. Póngase de pie, mis hermanos. Si alguien necesita fuerza hoy día, porque esto es una lucha espiritual. Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. El que te critica no es tu enemigo, tu hermano no es tu enemigo, tu familiar, tu pariente, tu esposo, tu esposa, tus hijos no son tus enemigos. A mí a veces me cuesta entender eso, pero la gente que a veces uno piensa que están haciendo daño no son mis enemigos. El problema no son ellos. El problema es que muchas veces nos dejamos usar, muchas veces nos descuidamos espiritualmente y eso hace que el enemigo nos tome y empiece a usar y empiece a hacer cosas con nosotros que afectan a nuestros hermanos, hacen que nuestros hermanos caigan. Así que, hermano mío, fortalécete en el Señor. No bajes los brazos, no dejes de pelear, no te rindas. Todavía hay tiempo, todavía puedes ser esa persona que el Señor espera que tú seas. Vamos a orar al Señor. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Le voy a pedir a mis hermanos, también mis hermanos líderes, para que me ayuden a orar por nuestros hermanos que pasaron aquí a este lugar. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, en esta noche alabo y bendigo tu nombre, Dios. Alabo y bendigo tu nombre porque sé que tú estás en este lugar. Puedo sentir tu presencia, así como la sentía mientras leía y escudriñaba tu palabra, Dios.